Hola, hola.
¿Cómo están, gurisas? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. ¿Andan bien? Muy bien. Bien. Acá como el tiempo, con este tiempo loco, un día va bien, otro día mal. Sí. Acá Ay, no. dejó de llover. Sí. Y acá también hay un solcito ahora, pero... Ideal para llenar las arcas de los bolsillos de los farmacéuticos. Ah, no, acá está nublado y ventoso. Ah, sí. Sí, muy ventoso, está bien nublado. Allá No. en el fondo se ve el sol. Vos sabés que acá, bueno, estuvo bien nublado todo el día, pero ahora ya salió el sol y quedó re ventoso, pero no va a llover más. Acá está feo, no sé qué va a pasar. Mm, Acá, sí, acá se ve el fondo, allá como una lucecita, como que va a asomar el sol. Dice que se vienen los calores insoportables. sí, Después de ¿no? este viento, sí. Después de este viento dice que sí. Dice que sí, que va a seguir. Urisa, ¿saben qué? A ver, esperen que voy a checar esto. Antes de empezar con la clase de hoy, quería ver un poquito la tarea que les dejé sobre la bioequivalencia. Esto es lo que nosotros les había mostrado en la clase, ¿verdad? Porque esto es importantísimo el día que ustedes trabajen en una farmacia y no tengan el que el usuario pide, van a tener que fijarse en base a lo que ustedes tienen, qué otra cosa le pueden dar, ¿viste? Otros fármacos que sea bioequivalente. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes que es bioequivalente? Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿no? Lo que era la forma, la vía de administración, la concentración y el principio activo. Entonces voy a poner el ejemplo de una de las compañeras que hizo la tarea. Vamos a mostrar este ejemplo. Un poquito. Acá hay un ejemplo, ¿no? Entonces, perfectamente la compañera puso los fármacos que les mostraba y hizo la comparación entre ambos. Entonces teníamos, en primer lugar, ¿se acuerdan que era el biosterol? Dos fármacos de biosterol, ¿verdad? Esperen que voy a tratar de... A ver si lo tengo. Vamos a buscarlo para traer los fármacos. Acá. Teníamos. ¿Todos pudieron ver esto o no? Pregunto porque si no hacemos otras declaraciones. Sí, yo lo pude ver, pero no lo pude... ese no No lo pude hacer. Bien, pero ¿pudieron entender lo que era la bioequivalencia? Sí, Yo más o menos de lo que habíamos visto medio por arriba con el otro profesor. el mismo medicamento que tiene Estuve sin... el mismo principio activo. Ahí está. Pero que ustedes para poder determinar si son bioequivalentes o intercambiables, tienen que tener en cuenta esos 4 aspectos que se les muestra, aquí. La forma, la vía de administración, la concentración y el principio activo. Esas 4 cosas para yo poder determinar que este es bioequivalente con respecto al otro. Entonces acá yo les puse 2 ejemplos de fármacos que sí son bioequivalentes. La tarea que ustedes tenían que hacer era comparar estos dos y estos dos. ¿Está? Entonces ven que acá dice biosterol gotas, biosterol forte gotas, dice acá Perifar suspensión, ibuprofeno al 2%, Actron al 2%, Actron pediátrico al 2%,
Luego tenemos aquí ibuprofeno Gentac, de otro laboratorio, que dice 100 miligramos en 5 mililitros, y luego acá tenemos otro Actron pediátrico al 4%. Acá hay un 2 y acá hay un 4, ¿no? Entonces, bueno, acá una de las compañeras la hizo muy bien, hizo las tablas comparativas y puso biosterol y biosterol forte. Forma tuvo en cuenta las 4 variables esas que les mostraba en la clase con respecto a la vía de equivalencia. Entonces puso la forma, gotas gotas, la vía de administración, oral y oral, la concentración, el biosterol dice 1600 unidades internacionales por mililitro, y el biosterol forte 5600 unidades internacionales por mililitro. Y luego, como principio activo, ambos son vitamina D. Entonces, en base a esto que ustedes hicieron, tienen que concluir si el biosterol y el biosterol forte son bioequivalentes o intercambiables o no lo son. Esa es la partecita que faltó. ¿Está? Entonces, ustedes pueden identificar en base a estos dos si son o no bioequivalentes. Y no, más que nada por las No, no unidades son. de mililitro, por la concentración que tienen. Ahí está. Estos dos no son bioequivalentes. ¿Qué pasa? Si bien tienen el mismo principio activo y el resto es igual, en este caso yo podría brindarle al usuario qué es lo que hacemos, y esto generó una gran complicación en nuestro medio, cuando se dejó de comprar el biosterol y pasó a comprarse el biosterol forte. Hubo durante un tiempo que por suerte nos dimos cuenta y pudimos agarrarlo a tiempo, de que a las madres se les daba en la farmacia el biosterol forte como que si fuera el biosterol, con una concentración 4 veces mayor. Entonces esto llevó a que los niños recibieran una dosis mayor a la que tenían que recibir, y bueno, no, por suerte, no llegando al rango de la intoxicación, y por suerte no se prolongó en el tiempo y fue descubierto a tiempo. Entonces, como era, si bien no eran bioequivalentes, y era el único medicamento con lo que se contaba en ese momento, y los niños tenían que seguir recibiendo la vitamina D, es que pasó a indicarse, en vez de las 8 gotas que se le indicaba, pasaron a indicarse 2 gotas. De esta manera se administraba la misma cantidad, pero teniendo en cuenta la concentración de la vitamina D. ¿Ah? O sea que puede pasar en alguna circunstancia eso, que se les diga, bueno, a ver, no tenemos, otro ejemplo, no tenemos un fármaco que, por ejemplo, tiene en su comprimido 500 miligramos, pero sí, no tenemos el de 250 miligramos, pero sí tenemos el de 500, entonces en esos casos, si vienen ranurados, tiene que, por favor, partirlo al medio y ingerir solamente la mitad. A veces no puede pasar eso. Entonces esto era como para darse cuenta de eso. No son bioequivalentes. ¿Por qué? Porque la concentración es diferente. Pero esto no quiere decir que no se pueda llegar a adaptar y poder administrar lo mismo. No sé si se entiende lo que dije. Sí. Sí, sí. ¿Está? Bien, Sí. eso puede pasar. Luego teníamos este otro, Gentar y Actron, en donde eran suspensiones orales y con una concentración diferente, ¿no? 100 miligramos en 5 mililitros y 100 miligramos en 4 mililitros, con un principio activo que era el mismo. Tampoco son bioequivalentes, ¿no? Porque vemos que acá tiene 100 en 5 y acá 100 en 4. Entonces, nos pasa lo mismo que lo de arriba. Si supiera que tiene que recibir 100 miligramos, podríamos entregar el Actron en vez del otro,
siempre teniendo presente e indicando esto, que tiene que administrarlos en vez de 5 mililitros, como en la otra formulación, 4. Y después teníamos Perifar, nombres comerciales, uno Perifar y el otro Actron, suspensión oral, 2% en 100 mililitros y 2% en 100 mililitros. Y como principio activo ibuprofeno. O sea que estos son los únicos que son bioequivalentes, ¿no? Exactamente lo mismo. 2% en 100 mililitros significa que tiene 2 gramos cada 100 mililitros. El porcentaje es lo mismo que yo le pusiera gramos. Al 1% 1 gramo, al 2% 2 gramos, al 3% 3 gramos. Siempre sobre lo que indica, ¿no? Hay algunos fármacos que traen 2 gramos en 20 mililitros, por ejemplo. En este caso les decía, 2% en 100 mililitros significa que son 2 gramos. Entonces, bueno, eso era lo que me pareció importante aclarar, porque faltó eso, el poner si eran bioequivalentes o no. O sea que cuando ustedes la hagan, recuerden eso. Bueno, y ahora nos vamos con la clase de hoy, que se refiere a lo que es la farmacodinamia. Estuvimos viendo lo que era la farmacocinética con todo el proceso LADME. Ahora en esta otra clase pasada, lo que eran entonces todos esos procesos, indicadores, también farmacocinéticos, por los cuales una de las cosas que permitía obtener además la bioequivalencia, ver todo aquello de las concentraciones, los márgenes terapéuticos, tóxicos, etc. O sea que todo lo que era la farmacocinética hacía referencia a lo que hacía nuestro cuerpo, ¿no?, con respecto al fármaco que ingresaba. Y luego teníamos como otra rama de la farmacología, la farmacodinamia. Esta farmacodinamia estudiaba qué era lo que pasaba con el fármaco cuando ingresaba en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el fármaco a nuestro organismo? A diferencia de la farmacocinética, que era que hacía el organismo al fármaco. En este caso se da a la inversa. Entonces tenemos que tener siempre muy presente, como decía este filósofo, que cada hombre es diverso, es distinto de los demás, es único y personal, ¿no? Entonces, bien decía él que la igualdad humana es como una ilusión sobre algo que se quiere que sea así, pero verdaderamente cada ser humano es único, diferente, y por lo tanto, más con la farmacología tenemos que tener esto siempre presente. ¿Por qué? Por lo que ya estuvimos viendo con respecto a la farmacocinética y lo que vamos a ver con respecto a la farmacodinámica, donde va a actuar, más allá de que sea el mismo fármaco, va a actuar puede actuar de manera diferente por la diversidad en lo que es el funcionamiento del organismo de cada ser humano. Otra cosa que tenemos que tener siempre presente es que son muchísimas, innumerables, y acá ahora yo les traje algunas, pero tenemos muchísimas más condiciones que van a afectar la respuesta farmacológica, ¿tá? Por todo esto que estuve diciéndoles anteriormente sobre la diversidad en los procesos biológicos de cada ser humano. Entonces, volvemos sobre el concepto de lo que es la farmacodinamia. El estudio es el estudio de los mecanismos de acción y efectos de los fármacos en nuestro organismo, ¿no? En nuestros diferentes sistemas. Hablando desde lo que es desde el nivel sistémico, es decir, sistema nervioso, cardiovascular, digestivo, respiratorio, etcétera, etcétera, hasta lo que es el nivel molecular, el nivel de cada molécula
que tenemos dentro de nuestro organismo, que ahora luego vamos a ir viendo un poquito más con profundidad, pero hasta ahí, porque lo que es la bioquímica es un tema muy complejo y tenemos que entenderlo. No nos interesa tanto la profundidad, sino entender a qué hacemos referencia cuando hablamos de algunos términos. Entonces, bueno, esto es simplemente una imagen esquemática, para que quede claro entonces a qué nos referimos cuando hablamos de farmacocinética y farmacodinámica. ¿No? Nuevamente recalcar lo que le sucede al organismo por la acción de un fármaco, ¿tá? Pero es, en este caso, bueno, efecto del fármaco sobre el organismo, ¿no? Lo que pasa una vez que el fármaco ingresa. Entonces, tenemos, sin duda, innumerables condiciones, como ya dijimos, fisiológicas, de género y de enfermedades que influyen en la respuesta que va a dar el organismo. También la carga genética propia de cada persona individualiza aún más la respuesta farmacológica. Entonces, la acción de las drogas va a estar definida, va a estar condicionada por muchas condiciones, y al final van a ver que cuando ahondemos y un poco más en la clase, todo esto impacta directamente sobre lo que es la interacción fármaco-receptor, que luego vamos a ver qué significan estas palabras. Entonces, algunos de esos factores que van a modificar la acción de las drogas va a ser la edad, ¿no? Tanto desde lo que es a nivel del embrión, como ya cuando pasa a ser un feto, luego de las 9 semanas, luego de cuando nace, cuando es un niño, cuando pasa a ser un adulto por todas sus etapas, y aún cuando llega a ser un paciente geriátrico, un paciente adulto mayor. El peso corporal va a afectar, sin duda, también en lo que es la acción farmacológica. Recuerden que, primero, no me voy a ir de la edad antes de nombrar, ustedes vieron sobre cómo en el proceso de absorción se modificaba dependiendo de la edad del paciente, aunque nos hayamos enfocado en las edades extremas, que era la pediatría y los adultos mayores, vieron cómo en ese proceso de absorción había diferencias grandes, y así como los había en ese proceso, los hay en todo lo que es la farmacocinética y lo que es la farmacodinámica. El peso corporal, ¿por qué? Principalmente, acuérdense que teníamos algunos fármacos que eran liposolubles, dependiendo de la concentración de tejido adiposo que tenga la persona, también va a haber una variabilidad. En lo que es el sexo, por la genética, y por el tipo de receptores que tenemos, y simplemente la morfología corporal, la presencia de enfermedad, fundamentalmente lo que es la insuficiencia renal o la insuficiencia hepática, debido a que son los dos órganos principales por los cuales se produce, ¿no?, la excreción y la metabolización de los fármacos. Entonces cualquier alteración a nivel de estos órganos producirá una alteración en lo que es la farmacodinámica y la farmacocinética. Factores genéticos también, factores que pueden ser varios, y que dependiendo de cuáles sean, van a condicionar la alteración de alguno de los órganos, y por lo tanto se desencadena también la alteración a nivel de estos procesos farmacológicos. La tolerancia y la taquifilaxis, que luego vamos a ver a qué hacen referencia, pero hay individuos que dependiendo del consumo que tengan, o no, generan tolerancia y taquifilaxis antes que otros.
los antagonismos, esto es acciones de los receptores, que luego vamos a ver, antagonismos químicos, fisiológicos, competitivos, y lo que es también el sinergismo o la potenciación de un fármaco, también van a estar dados por diversos factores. Entonces, por eso es tan importante tantos análisis a nivel farmacológico, porque sin duda que, y hay que describir todo lo que se haya observado como efectos adversos, como efectos secundarios, así haya sido en una persona, y también está descrito el hecho de que si se presentara alguno de los efectos adversos o secundarios que no se encuentran descritos, inmediatamente hay que informarlos al sistema de farmacovigilancia, que ya más adelante vamos a ver en otra clase, debido a que por todas estas condiciones que estuvimos hablando, resulta imposible poder llegar a enumerar exactamente qué es lo que puede llegar a provocar alguna alteración. Entonces, una vez que se administre un fármaco, vamos a esperar diferentes efectos farmacológicos. Y podemos llegar a nombrar alguno de ellos. Tenemos el efecto terapéutico, que es el efecto que se busca, el efecto deseado, el efecto que uno quiere lograr al administrar la droga, ¿tá? Como su palabra lo dice, terapéutico de terapia, es lo que se busca lograr. Luego tenemos el también conocido efecto placebo, que hace referencia a síntomas de alivio que presenta la persona, pero sin haber recibido verdaderamente ese fármaco, sino a través de otras acciones que también ahora en esta clase vamos a trabajar. También podemos encontrar efectos secundarios, que es cuando el medicamento produce otros efectos, ya sea en otros órganos, por ejemplo, que pueden llegar a resultar indeseados, pero que además ocurren con las mismas dosis que se produce el efecto terapéutico. ¿Tá? A veces, debido a las diferentes receptores, como ahora vamos a ver, a las células diana, a los tejidos diana, un fármaco que tiene que ir a actuar en determinado órgano, también actúa en otro, porque tiene es el mismo órgano diana o un tejido diana muy similar, entonces actúa, pero como no tenía que actuar en el otro, se produce un efecto secundario que va a ser un efecto que no debería de ocurrir, solamente tendríamos que tener el efecto terapéutico. ¿tá? Entonces, sin pasarse de la dosis, ni en más ni menos, ocurre este efecto secundario. Y luego tenemos también los efectos adversos, que son efectos también indeseados, sin duda, pero consecuencia directa del fármaco. A ver, para que se entienda un poco la diferencia. Un efecto secundario es un efecto que puede pasar simplemente por haber ingerido ese fármaco y porque actúa en otros órganos, ¿tá? Que nosotros no buscamos que actúe, pero bueno, como tiene los mismos receptores va a actuar. Y un efecto adverso es una complicación. ¿Por qué? Porque en el mismo órgano que debería de actuar, ya sea por falla de ese órgano, por mal funcionamiento, se produjo una alteración a nivel de la farmacocinética y por lo tanto generó un efecto adverso. ¿tá? Luego tenemos también los efectos tóxicos, que la diferencia con el secundario y con el adverso es que acá ya nos encontramos con una dosis en exceso. En los otros no hay dosis en exceso. Acá cuando hablamos de efecto tóxico, ya hablamos de algo generado por una dosis mayor a la que debería recibir. ¿tá? Y cuando hablamos de efecto letal, bueno, debido a un efecto, produjo la muerte de la persona, por eso es letal. Es un efecto tóxico que fue a tal escala
que produjo la muerte, y por eso hablamos de letal y no de tóxico. ¿Está? ¿Se va entendiendo? Si no me avisan. Sí, sí. Bien. Súper bien. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el efecto placebo. A ver, denme un poquito que yo acá tenía que mostrarles esto y no me lo cargó. Sí, no pasa nada, porque no van a sentir bien, o sea que lo pueden mirar luego, pero es como para sumar nomás, no es algo que sí o sí tienen que hacer. Vamos a hablar un poquito de este efecto placebo. Esto que se llama efecto placebo surge de una teoría llamada condicionamiento clásico de Pavlov, por el hecho de que fue el fisiólogo Pavlov quien descubre esta teoría, ¿no? Quien investiga y bueno, y llega a la conclusión. Entonces esta teoría nos dice que las respuestas fisiológicas incondicionadas, se refiere a las respuestas naturales, podemos llegar a condicionarlas por estímulos no condicionados. Ahora lo aclaramos un poco. Es decir, algo que no esté relacionado. Estas respuestas fisiológicas, es decir, que alguna acción, algún proceso en nuestro organismo, podemos llegar a modificarlos a través de diferentes acciones. Y el ejemplo clásico que él da, y creo que con esto lo van a llegar a entender mejor, es los experimentos que él hacía con perros, en donde aplicaba un estímulo incondicionado o no condicionado, que era una campana, simplemente una campana, o sea que es un estímulo, pero no es un estímulo que indica siempre tal o cual cosa. O sea, el sonar una campana me puede indicar muchas cosas, por eso se refiere a estímulo no condicionado o incondicionado. Entonces, a ese estímulo de aplicar una campana, podía cruzarlo y cruzarlo con un estímulo que sí lo condicione, que sería el momento de darle la comida, y de esa manera producir otra respuesta luego de generar ese estímulo. Entonces, ¿qué hacía él? Aplicaba, cuando sonaba la campana, primero, como ven acá, pasó por diferentes fases hasta llegar a su conclusión final. Entonces, sonaba la campana y le daba la comida al animal. ¿Tá? Luego prueba que sonando la campana medía la cantidad de jugo gástrico que el animal producía y concluía entonces que sin recibir la comida, con un estímulo condicionado, ¿tá? Con un estímulo incondicionado como era la campana, se generaba la misma cantidad de jugos gástricos por el hecho de que el animal había relacionado la campana con la comida. Entonces eso es a lo que llamaba efecto placebo, es decir, la acción natural, la respuesta fisiológica se producía si yo le daba la comida o si yo le sonaba la campana. ¿Tá? Entonces, no tenía por qué simplemente darle la comida
o sea, generar ese estímulo que condicionaba, que era la comida, el estímulo de darle la comida condicionaba a que nuestro cuerpo se comiencen a generar los jugos gástricos para poder digerirla. Bueno, entonces probó que para que se genere ese estímulo condicionado, o sea, el salivar, el producir jugos gástricos, que normalmente está condicionado cuando yo te pongo una comida delante, se podía generar también con algo que fuera no condicionado, como por ejemplo el uso de la campana. Entonces, si este concepto de Pavlov lo traspolamos a lo que es la farmacología, hablamos de que el estímulo incondicionado es que el que esté el médico presente o el tomar una pastilla. Ese es el estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque en realidad simplemente la presencia de un médico o una pastilla que no tiene por qué ser, que no tiene por qué tener un efecto analgésico, por ejemplo, puede ser una pastilla que tenga solamente el excipiente y no tenga el principio activo, pero si yo sé que me está doliendo algo y lo voy a tomar para el dolor, eso es la respuesta incondicionada, es decir, en mi organismo se genera el mismo efecto de la sustancia activa sin estar verdaderamente recibiéndolo. ¿Está? Entonces, se asocia ese estímulo incondicionado del hecho de solamente tomar una pastilla sin saber para qué, o sea, sin saber qué tiene, asociado a una respuesta incondicionada que también es que se produce el efecto que se buscaba si esta pastilla tuviera el principio activo. Y esto explica por qué, porque en realidad, a ver, no es que solamente el efecto placebo se realiza experimentalmente, o que a veces solamente decimos, bueno, les damos como a los pacientes psiquiátricos que permanentemente piden medicación y medicación, entonces agarramos y les ponemos un suero colgado sin ningún tipo de principio activo, y se genera el efecto, sino que esto ocurre también, no es extraño, por el hecho de que a veces me duele la cabeza, me tomo un Perifar, pero sabemos en base a todo lo que hemos estado viendo sobre la farmacocinética, que por lo menos el fármaco tiene que 1 hora para empezar a actuar por vía oral, para lograr una concentración a nivel plasmático, y que posteriormente ocurre el efecto. Cuando nosotros ingerimos un fármaco y a los 15 minutos ya no tenemos más dolor de cabeza, eso es el efecto placebo, ¿tá? Porque a nivel de lo que es la farmacología en sí, tanto la farmacocinética como la farmacodinamia, tenemos una explicación de por qué a los 15 minutos de haber ingerido un fármaco por vía oral, no puede ya surtir efecto. ¿Entienden? ¿Se entiende o no? ¿Te entiendes? ¿Sí? Yo te iba a comentar de que, por ejemplo, en las últimas etapas de vida de mi madre estaba bastante complicada, más que nada con el tema de toda la medicación que tomaba y que ya estaba con los niveles altísimos de leucocitos y demás, ya estaba en las últimas, y le daba un poco de ansiedad, porque aparte sabía que se venía su fin, y le daban una pastilla de efecto placebo para la ansiedad, y sí, funcionaba. Exacto, ahí está. Sí, sí. Por eso les digo, ven que nuestro cuerpo condiciona sin duda la respuesta frente a un fármaco. Y todo lo que no está contemplado como debe ser, es decir, este fármaco tiene que actuar o tal dentro de tanto tiempo, o producir tal o cual efecto, y se produce de manera más rápida el mismo efecto, nos referimos al efecto placebo. Y no es que
está mal usado. En este caso, como decía Irene, fíjense que sin la necesidad de recibir una mayor cantidad de fármaco, lo cual además aumenta el riesgo de que se genere el efecto tóxico, podemos llegar a lograr el mismo efecto, o sea, la misma respuesta de un fármaco sin la necesidad de recibirlo. ¿tá? O sea que es importantísimo tener presente el efecto placebo, que tampoco en todas las personas se va a dar de igual manera, sino que tenemos una gran variabilidad, también teniendo en cuenta todos esos factores que veíamos al principio. Bueno, luego tenemos que tener siempre presente cuando hablamos de farmacodinamia, la dosis, ¿no? La dosis es la cantidad de una droga que se administra entonces para lograr eficazmente su efecto. Y van a ocurrir efectos bioquímicos y efectos fisiológicos que también van a estar determinados por otros factores como son el mecanismo de acción del fármaco, la relación entre la concentración y el efecto sobre el organismo, y sin dudas que a nivel molecular, como hablábamos ya al principio, de qué manera esa molécula o metabolito del principio activo interactúa con otras moléculas o receptores que ahora vamos a ver, para poder originar una respuesta. ¿tá? Entonces, más allá que yo administre a dos personas que pesan 50 kilos determinada cantidad de dosis de un fármaco, debido a factores propios y personales, podemos llegar a tener efectos diferentes. Podemos llegar a clasificar también la dosis en diferentes grupos. Tenemos lo que es la dosis subóptima, ¿tá? Por debajo de lo óptimo, o dosis ineficaz, que se refiere a, concluyendo, a una cantidad que no va a producir efecto, pero lo describe como la máxima dosis que no va a producir un efecto apreciable. ¿tá? O sea, subóptima o ineficaz no va a producir efecto en el organismo porque es menor a lo que debe recibir. La dosis mínima es, tenemos dosis mínima y dosis máxima. Pero cuando hablamos de estos dos términos, tanto mínimo como máximo, nos referimos a ya estar en un rango en donde va a actuar esa cantidad. ¿tá? Pero la mínima es la mínima cantidad entonces para que se produzca el efecto. Y la máxima es la máxima cantidad posible que podemos dar de droga a una persona para que se produzca su efecto, pero sin pasarnos a lo que es lo tóxico. Todos los fármacos, si algún día agarra un farmanuario, tienen describe, cuando se fijan en dosis, entre, por ejemplo, 10 y 20 miligramos kilo. ¿tá? Por ejemplo, hay algunas drogas, como por ejemplo la dipirona, que te dice 10 miligramos kilo. Hay otras drogas que te dicen entre 60, por ejemplo, algún antibiótico, entre 60 y 100 miligramos kilo. Eso queda no me sé la palabra, el médico es quien determinará, en base al paciente y a otro tipo de factores, qué dosis va a administrar. Si la dosis mínima, porque por ahí es un fármaco que tiene un margen terapéutico cercano al margen tóxico, entonces tiene un índice muy bajo, muy corto, muy riesgoso, entonces prefiere administrar las dosis mínimas para evitar complicaciones. Hay otros que dicen, bueno, no, la verdad que tiene estoy entre si le pongo antibióticos intravenoso, vía oral, vamos a probar con el vía oral a dosis máxima, a ver si con esto marcha, porque estamos con una infección moderada.
¿tá? Entonces eso queda a criterio, esa era la palabra, a criterio médico, si va a determinar la dosis mínima o la dosis máxima. Pero es un rango que el paciente puede recibir siempre teniendo en cuenta su peso y otros factores, como por ejemplo algunas alteraciones a nivel renales, hepáticas, etc. Luego tenemos la dosis terapéutica, que en realidad podemos meterla dentro de estas dos también, pero hace referencia a la dosis comprendida entre la mínima y la máxima. Dijimos que mínima y máxima son dosis que van a producir efecto, y bueno, entonces la dosis terapéutica queda entre medio de esas dos, entre la dosis mínima y entre la dosis máxima. Luego tenemos también la dosis tóxica, como ya habíamos estado hablando, sobre los efectos también. La dosis tóxica es una concentración que va a producir efectos no deseados por recibir una cantidad mayor, y la dosis mortal que puede provocar entonces, es letal o mortal porque va a provocar la muerte de la persona. Entonces, sabemos que los fármacos ingresan, ¿no? Luego de que ocurre toda aquella absorción, a no ser lo que sea intravenoso, que no pasaba por la absorción, van a llegar finalmente a lo que es el plasma, ¿no? A la sangre. Ingrese por la vía que ingrese. Una vez que los fármacos lleguen a la sangre, van a comenzar a interactuar con diferentes células diana. ¿Tá? Acuérdense, cuando hablamos ya, igual ahora vamos a ver lo que es el concepto de diana. ¿Tá? Entonces, el fármaco llegó a la sangre, se distribuyó, y antes de ir a eliminarse en todo lo que es el proceso de su metabolismo, que eso hace referencia a la farmacocinética, luego tenemos la acción propia del fármaco, que es la farmacodinámica, y acá entramos en lo que es la interacción de ese fármaco con un número determinado de células diana. ¿Qué es la célula diana? O también llamada célula blanco. Es una célula que tiene una sensibilidad específica frente a determinada sustancia. ¿Y por qué es decir, es como que fuera una célula que solamente va a actuar si ingresa tal cosa. No le gusta todo, sino que solamente le gusta esta sustancia. ¿Por qué esa célula va a ser así? ¿Qué es lo que hace que una célula sea diana? El hecho de tener en la superficie los llamados receptores. Entonces acá tenemos una imagen esquemática. Tenemos una célula, otro tipo de célula, que lo que hace es, acá no les pongo el ejemplo de los fármacos, les pongo el ejemplo de lo que pasa normalmente a nuestro organismo, pero con los fármacos todo actúa de la misma manera, porque los fármacos todos van a simular alguna molécula de nuestro organismo para de esa manera poder actuar y hacer lo que nuestro organismo está acostumbrado a hacer, o bloquear alguna acción que está haciendo y no debe de hacer, pero ahora vamos a ver más adelante. Entonces tenemos, por ejemplo, una célula en nuestro organismo que secreta una sustancia, esa sustancia llega a la sangre, comienza a distribuirse y a transitar por la sangre hasta que llega a un órgano, ¿no? Pasa por ese órgano, y en ese órgano, que es donde debería actuar, se encuentra una célula diana, y esa célula tiene esto que serían los receptores, y esos receptores son a donde se va a unir esa sustancia, y por lo tanto va a ocurrir la acción. No se llega a ver muy bien, pero se ve que estos dibujitos acá chiquitos tienen como
son curvados, para que encastren perfectamente esto que tiene forma curvada también, ¿tá? Circular, pero bueno, tiene en este lado curvo, digamos, entonces tiene que encastrar perfectamente en el receptor para que de esa manera actúe. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si no, nosotros tendríamos, a ver, un ejemplo de que la insulina no actuaría, o sea, el páncreas libera la insulina, ¿verdad? La libera, ella va por la sangre, bien tranquila. En el hígado hay receptores de esa insulina, y es lo que va a atraparla, digamos, y es lo que va a hacer que se cumpla ese efecto a nivel de las células y regular lo que es la cantidad de glicemia, de azúcar que anda circulando en sangre. Eso va a permitir que ésta se una a la glucosa, a una molécula de glucosa, y la traiga también hacia el hígado para que el hígado la distribuya a donde ella tiene que actuar para producir, por ejemplo, energía. Si la glucosa, cada molécula de glucosa tiene en su membrana receptores para la insulina, y eso es lo que va a permitir que la insulina se le una. Y eso es lo que va a hacer entonces que la traiga hacia el hígado y regule la cantidad de glicemia. Si no existieran estos receptores, la insulina no se adheriría a la glucosa y no lograría la acción de regular la cantidad de azúcares. Y todos seríamos diabéticos, y todos tendríamos todas las complicaciones. Entonces, por eso es tan importante que cada molécula en nuestro organismo tenga un receptor, o sea, se una a un receptor, y para que de esta manera se puedan cumplir las funciones para las que fueron creadas. ¿Tá? Entonces, una célula diana es una célula que tiene especificidad, es decir, como dice ahí, sensibilidad específica, que le guste solamente una sustancia determinada y que esté preparada para eso. ¿A través de qué? A través de la presencia de receptores en la superficie, en la membrana celular, que se van a unir a la sustancia que a ella le guste. ¿Tá? Ella está ahí, está preparada solo para recibir lo que a ella le gusta. Eso es una célula diana. Entonces, de esta misma manera, son formulados los fármacos, como les decía hoy. A ver, ¿quién habló por aquí? Bueno, Leticia, no hay problema. Luego, capaz vas a quedar media perdida, pero luego mirá la primera parte para poder entender otros de las cosas que estuvimos hablando. Entonces, como les decía hoy, cada fármaco está formulado de tal manera que puede actuar solamente en un área específica del cuerpo. ¿De qué manera? Interactuando con una célula o un tejido diana para poder producir su efecto. Entonces, las células diana, acá se ve un poco más claro, como les decía, estos son los receptores de superficie y tienen una forma característica. Entonces los fármacos también tienen que tener esa forma característica para poder actuar en esa célula diana, para que los receptores de esa célula se unan a la sustancia y se pueda producir el efecto deseado. ¿Tá? Esa es la importancia de los receptores, de la presencia de receptores para que se pueda producir la acción farmacológica. Pero, ¿qué pasa? Como les comentaba hoy, tienen, si bien están dirigidos para actuar a una determinada célula diana, a veces, debido a la forma,
puede llegar a también actuar en otro, porque son muy similares, y de esta manera causar los efectos secundarios de los que les decía hoy. También tenemos otro factor, gurisas, si no van entendiendo, como siempre, me paran y les explico. Va bárbaro. Porque esto es bioquímica. Trato de hacérselo de la forma más sencilla, pero no es sencillo. ¿Ah? Lo que es la bioquímica es medio complejo. Entonces, también tenemos otros factores como son la selectividad, que van a jugar un rol importante en esto de crear sus efectos secundarios. ¿Ah? Porque si tenemos un fármaco que es poco selectivo, es decir, que su acción se va a dirigir a muchos tejidos o a muchos órganos, puede llegar a generar efectos secundarios con una mayor probabilidad que si el fármaco que se estuviera recibiendo fuera altamente selectivo solamente por un tejido o por un órgano. ¿tá? O sea que la selectividad que tenga el fármaco juega en contra para producir esos efectos secundarios. Entonces, estos fármacos van a ejercer el efecto en el organismo a través de formar enlaces con enlaces que son reversibles, porque en realidad ahora vamos a ver que si este fármaco generara efectos que no sean irreversibles o no reversibles, al final cada uno de los receptores me va a quedar ocupado, y nunca voy a poder seguir provocando efecto. No se me va a ir nunca más el efecto, porque los receptores van a quedar ocupados todo el tiempo. Por eso es importante que sean enlaces reversibles para que puedan llegar a dejar libres esos receptores y provocar otro tipo de acciones, no solamente la que va a producir el fármaco. Entonces, ese enlace que va a formar cada fármaco lo va a hacer con un receptor. Ese receptor se va a encontrar en, por ejemplo, las superficies celulares, en las membranas, como ahora vamos a ver. Entonces, llamamos receptor al componente de una célula que interactúa con un fármaco e inicia toda la cadena de fenómenos bioquímicos que van a dar lugar al efecto del fármaco, que puede ser, como veíamos hoy, un efecto terapéutico, puede ser también un efecto secundario, puede llegar a ser un efecto tóxico, un efecto letal. Todo, siempre, en cualquiera de ellos, va a estar implicado un receptor, porque es el que permitió que ese fármaco se una y por lo tanto provoque sus efectos. Entonces es muy importante tener en cuenta el concepto de qué es el receptor, porque de esta manera podemos entonces llegar a explicar tanto lo farmacológico como aspectos que nuestro propio cuerpo hace a diario en todos los procesos biológicos para que funcionen nuestros órganos. No nos referimos solamente a receptor cuando hablamos de fármacos. ¿tá? Acuérdense que el receptor que está en la superficie de nuestras células se va a unir con muchísimas moléculas. Va a ser selectivo, va a ser específico para cada una de las moléculas, pero van a haber muchos tipos de receptores en nuestro organismo. Y a su vez, entonces, además de unirse con moléculas, también se van a unir con fármacos para producir un efecto. Y sin duda que son importantísimos para todo lo que es el estudio a nivel farmacológico, para poder desarrollar nuevos tipos de drogas, para tomar decisiones en base a diferentes tratamientos. ¿tá? Los receptores son importantísimos. Entonces acá les muestra, no importa el volumen, no se preocupen, pero acá para que ustedes vean, esto es una célula
adentro de esto es una célula cualquiera de nuestro organismo, que adentro tiene sus organelos, por ejemplo, sus mitocondrias, su aparato de Golgi, su núcleo, enzimas, etcétera, etcétera. Y esto que ven acá, a ver si logran ver, estos son los receptores. Yo no sé si llegaron a ver, o si el video era muy rápido. A ver. ¿De qué tiene? Ahora giramos, ahora gira y ustedes van a ver mejor, que cada receptor es diferente, es decir, una misma célula tiene, por ejemplo, 4 receptores diferentes. Fíjense que cada uno tiene una forma diferente, entonces va a permitir que se encastren determinadas moléculas y no cualquiera. Acá muestra estos receptores. Acá, por ejemplo, moléculas de diferentes fármacos. Y fíjense cómo esta con esta forma solo se encastra esta. Esta solo se encastra esta. Esta solo se encastra este receptor. O sea que luego de que se encastre, adentro de la célula va a generar una acción, que es la acción que se busca a nivel farmacológico. Acá, por ejemplo, ahí está. Acá tenemos, esto es lo que normalmente nosotros tenemos en nuestro organismo, que son los canales de iones. Esto es un canal de potasio, esto es un canal de sodio y esto es un canal de cloro, por ejemplo. Estos iones tienen que entrar y salir de la membrana celular para provocar determinados efectos. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, un fármaco que, necesito un fármaco para regular mi presión, una de las cosas que va a hacer, va a regular la cantidad de sodio a nivel, eso es uno de los efectos, ¿no? O los diuréticos, por ejemplo, van a trabajar sobre estos canales y van a producir efecto, y de esa manera van a lograr entonces que se genere la acción que busca el fármaco. Por ejemplo, el fármaco se une a un receptor para que eso provoque la apertura de los canales de sodio y que el sodio salga o entre más a la célula, y eso va a provocar a nivel de nuestro organismo un efecto. Entonces eso es básicamente lo que hacen. Entonces acá, esto por ejemplo son iones de sodio, ¿tá? ¿Qué ven? El canal de sodio está cerrado, ¿no? O sea, para explicar que no solamente esto ocurre cuando pongo un fármaco, sino que pasa normalmente. Cuando nosotros tenemos mucho sodio dentro de la célula, el canal de sodio está cerrado, porque no tiene que entrar más sodio, y son mecanismos de autorregulación que tienen nuestras células, ¿tá? Entonces, acá ven, no entran. No entran. Pero acá llegan, tenemos esta célula que tiene sus receptores. ¿Ven? ¿Tá? Y que, como no hay nadie interactuando con ellos, la célula está cerrada. ¿Tá? Yo estoy cerrada porque nadie me dice que yo tenga que hacer otra cosa. Entonces, cuando llegan los receptores y se unen, ellos le indican, le dan la señal a la célula de que ella tiene que abrirse. Y eso, por ejemplo, es uno de los efectos que logran los fármacos, ¿tá? Porque todos trabajan a nivel de estos canales iónicos, provocando la entrada o la salida de diferentes iones y causando diferentes efectos, ¿tá? Pero, como ven, este canal de sodio no se abrió hasta que no llegaron moléculas a indicarle a sus receptores que tenían que abrirse. ¿Tá? Y bueno, y esto es un mecanismo de regulación normal, que cuando nunca puede haber la misma concentración de sodio y potasio dentro de la célula, entonces cuando va a entrar sodio tiene que salir potasio, porque si no
por eso es que ven que este se abrió solo. Eso es un mecanismo de autorregulación que tiene nuestro organismo. Entonces, simplemente es entender Es por eso que los receptores están en la superficie celular, que son quienes, luego de que se les unan en este caso, el fármaco, el principio activo, la droga, va a resultar en esto, en la unión, va a generar como una orden para que la célula actúe de tal o cual manera. Genera una orden de señalización a la célula, el que se le una una molécula al receptor. Mariana, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Y cómo no? Me queda una duda. ¿Esto pasaría, por ejemplo, con los reguladores de la presión arterial, por ejemplo? ¿Con el Por Enapre ejemplo. o el Enapril o cualquiera de esos? Exacto. Lo que regularían sería la salida o la entrada del potasio para que no levantara la presión sanguínea o ese tipo de cosas así. Claro. Vieron que, por ahí no todas saben, pero cada fármaco antihipertensivo, que luego vamos a ver los grupos, todos los grupos farmacológicos, los antihipertensivos tienen diferentes mecanismos de acción. Algunos de ellos actúan, por ejemplo, generando lo que es liberación de hormonas que producen un aumento en la cantidad de lo que se orina, por ejemplo. Otros, hay receptores a nivel del endotelio de las arterias, y también la unión genera vasodilatación y por lo tanto disminuye la presión. Entonces, cada uno... Por eso existen diferentes tipos de antihipertensivos, y por eso el enalapril no es lo mismo que el Convertal, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Sí, claro, Porque tienen diferentes mecanismos. Claro, el Convertal D es con diurético, que lo que haría sería, por otra parte, diferente de lo que es el Convertal común. Exacto, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, nosotros tenemos siempre... Cada uno de esos fármacos se van a unir a un receptor, y de esa manera se va a provocar su acción, ya sea antihipertensivos, diuréticos, analgésicos, etc. Y antidepresivos también. Antidepresivos, exactamente. Todos trabajan de esta manera. Por eso es tan importante conocer el concepto de receptor. Y entonces, como ven acá, nosotros tenemos diferentes tipos de receptores. Los podemos clasificar de esta manera. Por ejemplo, receptores que son proteínas reguladoras, como la tiroxina, la insulina, los estrógenos, factor de crecimiento, neurotransmisores como la acetilcolina y la adrenalina, proteínas de estructura, por ejemplo, con esos canales que veíamos, como las tubulinas, proteínas que participan en el transporte de sodio y potasio, en lo que se llama la bomba sodio-potasio ATPasa, que está también en la membrana celular, ácidos nucleicos y diferentes enzimas, como son la reductasa o la acetilcolinesterasa. Entonces, tenemos receptores de todo tipo. Y esto solamente se los pongo para que ustedes entiendan que no solamente vamos a decir, nos referimos a un tipo de sustancia cuando hablamos de receptor en la superficie celular, sino que tenemos de todo tipo. Entonces, primero, tener presente eso, ¿no, gurisas? Bien, ¿qué es un receptor? Y acá, como, vamos a decir, como un poco forma de concluir qué es un receptor, les pongo entonces que su papel consiste en reconocer esa señal química, el receptor que está a nivel de la célula, ¿no? Reconocer una señal química y diferenciar para saber qué acción tiene que lograr. ¿Tá? Y acá hacemos una gran división en cuanto a la acción de cada uno de los fármacos. Tenemos
lo que se llaman los fármacos agonistas y los fármacos antagonistas. ¿Tá? Esto es bien importante, que entiendan que lo que es agonista cumple la acción buscada, es decir, por ejemplo, a ver, si miran esta imagen, y nosotros tenemos acá lo que son, estos huequitos son los receptores, ¿no? Por eso tenemos esta misma forma, ¿no? Estos huecos son los receptores. Acá esto es una célula, esto que ven en este colorcito acá es el núcleo de la célula, esto es el citoplasma, es como la gelatina que envuelve todo ese núcleo y donde están todos los organelos de una célula, y esto en color celestito más oscuro es la membrana que envuelve la célula y que es lo que le da esa forma característica. En esa membrana tenemos los receptores, como decíamos hoy. El fármaco que ingresa al organismo se ubica, se une a ese receptor. Y esto va a hacer que la sustancia química que tengamos en nuestro organismo, alguna de las sustancias o sea, nosotros sabemos que tenemos en nuestro cuerpo sustancias que, por ejemplo, regulan la presión arterial de manera natural, si no todos seríamos hipertensos. Ahora, cuando esas sustancias fallan en cantidad, no están generando su efecto, ahí es que tenemos que meter los fármacos para que vuelvan a avisarles a ellas que tienen que actuar. Y eso es lo que hace. El fármaco se ubica en el receptor y le informa a esa sustancia que tiene que actuar de tal o cual manera. Y de esa manera, por ejemplo, los antihipertensivos logran que nuestro cuerpo regule la presión, ubicando los fármacos en el receptor, y de esta manera ellos, encastrados, señalizan, ¿no? Les dan la señal a las diferentes sustancias que tenemos en nuestro organismo de que tienen que provocar su efecto. ¿Tá? Eso es lo que se llama un fármaco agonista. Busca lograr el mismo efecto que se provocaría a nivel de la célula. Como ven acá, aumenta la actividad celular. Y luego tenemos lo que se llaman los fármacos antagonistas. ¿Qué hacen? Todo lo contrario. Interactúan con los receptores, pero de esta manera evitan que ocurra algo. Por ejemplo, acá tenemos una célula que está haciendo lo que no tiene que hacer. Podría darle muchísimos ejemplos, y si no les queda claro, luego hablamos nuevamente en la clase que viene y les pongo otro tipo de ejemplo. Pero tenemos una célula que está trabajando mal. ¿Tá? Por ejemplo, está cumpliendo una función de manera exagerada, que no la tiene que hacer, y eso está provocando un efecto a nivel de nuestro organismo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, tenemos... Puede ser el hipotiroidismo, por ejemplo, cuando estás generando mucha T4, que le das un regulador y le estás diciendo al cuerpo que no genere tanto. Claro, pero al revés, en el hipotiroidismo nosotros tenemos poca T4. Bueno, entonces nosotros tenemos que estimularlo para que produzca más. Hipertiroidismo. Claro, en el hipertiroidismo, por ejemplo, tenemos de más, ¿no? Por eso. Puede ser, y regulamos con una medicación, o sea que la medicación que entra al cuerpo se adhiere a las células, a las receptoras, y les dice que no generen más T4 porque ya el cuerpo tiene lo suficiente para funcionar. Ahí está. Y en el caso contrario, sería que sí te hubiera que generar porque lo está necesitando y hay poca. Exactamente. Entonces, eso es un fármaco antagonista, ¿no? Frena algo que se está produciendo en el cuerpo en mayor cantidad. Entonces ven acá lo que hace el antagonista. El antagonista hace como un tapón al receptor, es decir, no entra en el receptor y se une, lo que hace es lo tapa,
para que nadie venga a unirse al receptor y por lo tanto para que no le dé señal a la célula de que trabaja. ¿Se entiende? A ver las demás gurises si lograron entender. Ese efecto antagonista también es lo que pasa con el, por ejemplo, con el antialérgico. También, cuando por ejemplo nosotros tenemos una reacción alérgica exacerbada, nosotros tenemos que decirle al cuerpo, ya está, pará, no liberes más histamina. Entonces lo que hacen es, viene la droga, tapa los receptores, y le da la señal a la célula de que no siga liberando histamina, por ejemplo. Exacto, genial. Entonces, agonista estimula a la célula a que aumente su actividad para lograr un efecto. Antagonista inhibe, frena la acción para que la célula no haga más eso porque está generando un daño. A eso nos referimos entonces con agonista y antagonista. Entonces, tenemos que tener presente, además de eso, de lo que es las acciones agonistas y antagonistas, de que no depende solamente de eso, no depende solamente de la interacción del fármaco con el receptor, sino que también va a depender. Se está escuchando muy feo. Apago la cámara, Gulls. Hay como un ruido de retorno. No es la cámara, es ¿No? el micrófono. Es como que se escuchara todo el ruido, como que si tuviera mucho ruido en donde estás. Pero no hay ni un ruido acá. No, por eso es raro, pero sí. A ver ahí, Gurisa, a ver, me lo separa un poco de la boca por ahí. No. ¿Se escucha feo igual? Sí. Capaz que somos una de nosotras, Yo escucho perfecto. Ahí se cortó todo. Bueno. A ver. ¿Quién es que escucha mal? ¿Qué dijo? Todo Irene es Leticia. Ah, Irene y Leticia. Gurises, ¿las demás cómo escuchan? Yo escucho bien de También el ruido. ¿Quién sabe? Son como golpes eléctricos. Interferencia. Como interferencia. A ver ahí cambié, no sé si. A ver ahí, Gurisa. Se escucha el ruido, pues se te escucha mejor la voz. Sí. ¿Se escucha peor? No, tu voz mejor. Y el ruido se sigue escuchando, pero igual tu voz supera un poco el ruido. ¿Quién sabe? Yo estoy mirando acá, pero está todo bien. Y es cuando hablas, porque cuando te callás queda en silencio. O es cuando hay algún ruidito en el micrófono. Es el micrófono. Viste, ahí no hay ruido de nada. Ahí no me escuchan nada, ¿no? Sí, ahí te escuchamos, pero sigue el ruido. Miren que ahí no me escuchaba nada. Se ve que cuando cierras el micrófono deja el ruido. ¿Ahí me escuchan? No sé qué Sí, te pasa. escuchamos igual paralelo a lo otro, pero se te entiende. A ver. Supresión del ruido del fondo. Ven que tengo supresión. Ven la pantalla ahí. Supresión de ruido de fondo alto. Bueno, le voy a poner eso, que ajuste automático. ¿Va? Por ahí arreglo. Bueno. Seguimos entonces. Cualquier cosa me avisa. O sea, no depende
la acción de los fármacos no depende solamente de cómo interactúe ese principio activo con el receptor, sino que también depende de la saturación que tenga las células de sus receptores. Entonces, a ver si lo entienden mejor. Va a depender del número de receptores que estén disponibles para recibir a los fármacos. Sin duda que eso puede ser alterado porque permanentemente se están ingiriendo fármacos y de esa manera tengo los receptores todos saturados. Por ejemplo, observen acá, receptores y sustancias químicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos acá esta sustancia química se une a este a este y este a este. Si estos fueran iguales, acá tengo un lugar más para que se una y luego me quedan todos saturados. No tengo más receptores para que se unan las sustancias. Entonces, cuando el número de fármacos me superó la cantidad de receptores, entra lo que se llama la desensibilización o taquifilaxis. ¿Qué significa? Que ya no se está, o sea, yo estoy tomando este fármaco para que me calme el dolor, ayer me calmaba y hoy ya no me calma. Esto es lo que se llama desensibilización o taquifilaxis, cuando la misma dosis del fármaco no me provoca la acción que debería. Y eso es por la saturación de los receptores. ¿Esto puede ser también con los antibióticos? Cuando uno toma y toma demasiado tiempo, por ejemplo, un tipo de antibiótico y cuando vuelve a agarrar, el antibiótico se hace resistente y no nos hace nada. El antibiótico que hay que cambiarlo. Claro, a eso generan esa desensibilización o resistencia también, pero pueden ser por dos mecanismos diferentes. Una cosa puede ser que lo que es la membrana celular de la bacteria forma, claro, forma un receptor similar que evita, o sea, que hace que no sea reconocida. Y eso es lo que se llama la resistencia celular, por ejemplo, de las bacterias a la acción de diferentes antibióticos. Eso por un lado. Y por otro lado también podemos llegar a tener esto. No es tan frecuente cuando hablamos de antibióticos, pero sí también puede pasar. Porque a nivel de antibióticos generalmente lo que ocurre es... la bacteria. Exacto. Es la bacteria se haga resistente, no que el cuerpo. Exacto. La que transforma receptores y los hace similares a los que tenemos a nivel de las, membranas celulares de nuestro organismo. Con los calmantes es lo más común. Que cuando estás dando un calmante por ejemplo, con los calmantes es lo más común. Exactamente. Una pregunta. ¿Sí? ¿Es esta la razón por la cual en algunos fármacos piden una alimentación diferente? Por el tema de no, en lo de la alimentación diferente es por la interacción. Ah, bien. Por la interacción con determinadas sustancias, lo que puede alterar el efecto. Bien. En realidad, esto ocurre, lo que es la taquifilaxia, que ahora creo que yo se los nombro más adelante, es por un uso durante mucho tiempo y de manera descontrolada de un mismo fármaco. Ven que tomo y tomo y tomo y no tengo en cuenta las horas. Acuérdense que lo que veían sobre procesos farmacocinéticos significaba que cada principio activo tiene una vida media, tiene una concentración máxima, o sea, la dosificación está siempre basada, la dosificación que un fármaco se tome cada 8 horas está basado en eso. Entonces, a las 8 horas yo sé que esos receptores ya, mi fármaco, chau, va a terminar su acción. Dijimos que la unión fármaco-receptor era reversible. Entonces
van a quedar libres nuevamente. Ahora, si yo antes de la hora ingiero, no tengo en cuenta nada de eso, voy a tener todos los receptores ocupados y por lo tanto no me va a hacer efecto. Entonces, a veces no es que no me está haciendo efecto, sino que verdaderamente necesito o tengo todos los receptores saturados y por lo tanto no es ese el fármaco adecuado, porque más allá de que yo ya tengo una cantidad en mi organismo, lo que tengo no me está resultando. Entonces a veces necesito otro tipo de fármaco y no aumentar la dosis de ese. Tengo que tener presente también características de estos receptores, de estas uniones, y podemos definir 3 principales características, como son la afinidad, la eficacia y la actividad intrínseca. Cuando hablamos de afinidad, nos referimos a la capacidad de unión o fijación que tenga el fármaco a un receptor, lo cual sin duda va a depender de las propiedades moleculares que tenga esa droga, ¿no? Por ejemplo, la forma para poder interactuar con ese receptor. Y estos receptores están en constante producción y recambio, ¿tá? También, que eso es otra cosa que no les dije hoy, no es que los mismos se van a mantener durante toda la vida celular. Hay diferentes tipos, hay receptores TOL, hay diferentes tipos de receptores que cada cual tiene una duración diferente. La eficacia, que es la capacidad para producir la acción física farmacológica después de que se fije o se una el fármaco. Y la actividad intrínseca, que es la capacidad de un solo complejo farmacorreceptor para evocar una respuesta. ¿Tá? Entonces, estos receptores no son todos iguales, tienen características diferentes y como vemos acá, si nos referimos a estas 3 que son la afinidad, la eficacia y la actividad intrínseca, varían entre uno y otro. Entonces podemos hablar de varias acciones, de varios receptores, de varios complejos y aún así de los mismos tipos, pero de diferentes situaciones. Entonces, para concluir, finalmente, es importante conocer la acción de los medicamentos en el organismo por todo esto que estábamos viendo. Hay factores que modifican el mecanismo de acción. Hay que entender además cómo los medicamentos necesitan de un receptor para poder lograr su máxima eficacia, para que de esta manera cumplan con el efecto buscado. La afinidad, por otro lado, y la actividad intrínseca y la forma se van a relacionar, de acuerdo a todo lo que hablamos, con el funcionamiento de los fármacos para poder desencadenar su respuesta o su efecto farmacológico. ¿Está, chiquilinas? Y bueno, por aquí terminamos. Si les quedó alguna duda, como todas las clases, ¿no? A veces lo que yo voy diciendo no se logra ir comprendiendo todo a la misma vez, ¿no? Después hay que volver a leerlo para entender, pero básicamente lo que tenemos que sacar de esta clase, que como dijimos, dentro de lo que es la farmacodinamia, ¿no? Dentro de lo que es lo que el fármaco le hace a nuestro organismo, tenemos que tener en cuenta que varios factores en nuestro cuerpo pueden llegar a alterar su acción. Tenemos que tener presente además que los efectos que se buscan también pueden ser diversos y que más allá del efecto buscado también se pueden generar otro tipo de efectos secundarios y efectos adversos, que si no tengo en cuenta la dosis que ingiero, pueden generarse efectos tóxicos, pudiendo llegar a la muerte en lo que conocemos como efectos letales, que el efecto placebo se busca brindando
una forma sin el principio activo, pero a través de ese estímulo condicionado, logrando el mismo efecto en nuestro organismo, y que esa teoría la explica Pavlov a través de esa teoría del condicionamiento clásico. Que la dosis, como hablamos, también varía, y que también la podemos clasificar, que también tenemos que tener presente que tenemos un intervalo entre el cual tiene que encontrarse la dosis para poder llegar a producir ese efecto terapéutico, y que también, bueno, si nos pasamos, va a provocar graves consecuencias. Y bueno, recordar la célula diana, que es la célula que tiene en su superficie sus receptores, y que el receptor entonces es quien va a interactuar con ese fármaco para darle la señalización a la célula de cuál es, qué es lo que tiene que producir. Y luego dentro de esos receptores tenemos los agonistas, que buscan estimular, aumentar la actividad de la célula, y los antagonistas, que buscan inhibir o frenar esa acción celular. ¿Tá? Y bueno, por ahí estamos, Gurisa. No sé si... Una pregunta. Sí. En el caso, cuando estábamos hablando de las afinidades y demás, hablaste de que los receptores van variando. ¿Tiene algo que ver con el promedio de vida celular? Por ejemplo, estoy pensando en la parte de colágenos y demás. Hay personas de que tienen, las células de colágeno tienen una vida promedio, X, ¿no? Sí. Pero existen personas de que como que la célula nace, se forma, llega a la edad de la juventud y tiene un decaimiento y una muerte celular mucho como vertiginosa, ¿no? Ajá. Y ahí, por lo que tenía entendido por una vuelta de una charla que tuvimos, como que justamente los receptores no les daba tiempo a madurar lo suficiente como para cumplir la función completa. Sí, por eso es que pero a ver, hablamos siempre de edades extremas, ¿no, Irene? De que estas alteraciones se generan cuando hablamos de edades extremas. Tanto el niño, por su metabolismo, como en el adulto. Ah, bien, no estamos hablando del promedio de la edad celular y su regeneración. Claro, porque en realidad cuando nosotros no estamos en una edad extrema, nuestras células están en constante muerte y renovación, ¿no? Dependiendo del tipo de célula que sea, tienen su vida, pero así como muere esa, otra se regeneró. A menos que Ahora, exista una patología, por ejemplo. exacto, ahí está. Bien, A menos que está. estemos en edades extremas, o a menos que exista una patología, como por ejemplo, a ver, nosotros tenemos algunas patologías muy complejas, como por ejemplo la acondroplasia, ¿no? Muy complejas no, pero estoy hablando de un ejemplo, la acondroplasia, el enanismo, en donde existe una alteración a nivel de la producción, la genética genera una alteración a nivel de la producción de cierta hormona, ¿no? Esa hormona tampoco va a poder actuar en ningunos receptores y provocar el crecimiento porque no está. ¿Viste? Bien, bien, bien. También podemos hablar de otro tipo de patologías en donde se produce una alteración a nivel, sí, de lo que es colágeno, se sustituye todo lo que es articulaciones por una displasia. tejido óseo, por ejemplo, lo que es la artrogliposis. Entonces, siempre que exista la falta de un tipo celular que recibe, que tiene solamente ese tipo de receptor en su superficie, no va a poder ocurrir la acción. Y acá podemos hablar de diversas patologías. O donde ocurra un enlentecimiento o haya una menor cantidad, como por ejemplo en lo que es las edades extremas de la vida.
hablamos de la edad de los niños muy pequeños, en donde si bien hay un crecimiento acelerado, hay escaso número, o en la edad extrema de la ancianidad, en donde ya hay un envejecimiento celular y un enlentecimiento en lo que es la renovación. Entonces, sin duda que si son las células las que tienen en su superficie esos receptores, cualquier patología, condición que altere eso, va a generar, sí, o sea, el efecto va a ocurrir, ¿no? Bien. No sé si se entiende. Sí, sí. Así que bueno. Mariana, Bueno, chicas. algo para que se entienda así, que era de lo que hablaba Irene, era que en realidad hay, por ejemplo, hay una patología que, que si te golpeas hay un desprendimiento de retina. A los niños en el casmo, por ejemplo, cuando tenían eso que era frecuente, que por un golpe de una pelota en un ojo se le desprendía, le ponían una medicación, le tapaban el ojo y al tiempito, con ayuda de otras técnicas, recuperaban enseguida la membrana de la retina y volvía a pegarse, ¿no? A la gente mayor, cuando venían con la misma patología, no le hacían nada. Se ponían las gotas y quedaban con desprendimiento de retina. Te hablo de gente de 70 años, porque no se vuelve a regenerar el tejido, no se vuelve a prender, no se vuelve a nada. No me preguntes cómo se llamaban las gotas ni nada, porque no tengo ni idea, pero sé que hacían eso. Pero Sí, no, sí, sí, no generamos lo mismo. Es claro, lo que pasa es que hay procesos agudos que se pueden resolver en poco tiempo, Sí. y hay otros procesos que no, debido sí a todo esto, por ejemplo. Claro, Exacto. por la edad, por las condiciones y todo, pero era más fácil darse cuenta así, que claro, que no generamos las mismas cantidades, las edades van variando y no generamos lo mismo. Sin duda, exacto. Bueno, gurisas, paso la lista rapidito. Leticia. Acá. Leticia ahí. Victoria. Victoria Larrea. Jessica Nis. Acá. Evelyn Barreto. Carla Díaz. Priscila Machado. Mónica Alzate. María Pereira. Acá. Daniela Espinosa. Presente. Karen Franco. Karen estaba aquí recién. Karen estaba. Eleonora Albernaz. Y Irene. Aquí. María Pereira estaba o no estaba, perdón. Sí, estoy acá. Está, perfecto. Bueno, o sea que las que no estaban era Victoria, Evelyn, Carla, Priscila, Mónica y Eleonora. Por las dudas, si hay alguien quizás y no. Me parece que Mónica pasó algo en el grupo. ¿Así? Sí, que pidió disculpas, se le presentó algo y no pude asistir. Ah, está. Bien. Ah, acá veo sí que ya puse. Se presenta. Bueno, chicas, sobre esto no va a quedar tarea. ¿Está? Bastante interesante. Cualquier duda igual que se le genere lo vemos en la clase que viene. Yo le pasé muchas gracias. algunas tareas, después no sé. Me falta igual una, pero que la terminaré después. Ahí está, por eso vayan haciendo para que cuando finalicen ya tengan todo pronto. Buenísimo, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, que pasen bien, chicas. Buen descanso. Nos vemos el Gracias, Ah, chao, esperen, no se Sí, vayan. sí. Tenía que decirles algo. Ustedes podrían que tengamos clase mañana y luego miércoles y jueves no. ¿Sí? Yo sí, no tengo problema. Sí, por mí está bien. Porque yo tengo que viajar, gurisa, y el miércoles me va a agarrar un poco en la ruta, entonces prefiero darles mañana y luego miércoles y jueves no tenemos. Luego tenemos el viernes recién. Bueno. ¿Sí? Miércoles y jueves nos ponemos al día con las tareas.
Claro, ahí está. Yo sí puedo, pero voy a llegar, seguramente entro unos minutos tarde porque justo llego más o menos a hora de la chica de Ah. gimnasia artística. No hay Entro un poquito problema. unos minutos nada más. Yo por eso también les paso la lista al final, por eso, y algunas compañeras que se conectan más tarde. Así que ahora yo les pongo en el grupo, quedamos así. Nos vemos mañana. Bueno, Bueno, nos vemos. Ah, mañana, Chao. si Dios quiere. Chaucito, Chau, que chau. pasen.